Pobre Raúl que quedó ahí hablando solo. Lo dejaron a mitad de camino. Lo dejaron a mitad de camino, claro. Hay que aprender a regular los tiempos. Bueno, continúe, expositor. Cristian, habilitame. Estás habilitado, ¿eh? Ah, bueno. Seguimos entonces. Fíjense que estábamos en el ejemplo de acá, tengo análisis de productos, primero hago el análisis de productos, tengo el análisis de procesos, por un lado, y la relación entre las áreas funcionales, entre las áreas también es importantísima, digo, más vale que todas las áreas tienen que estar interrelacionadas entre sí y de alguna manera también relacionadas al depósito de materias primas y de productos terminados, ¿no? Todo esto hago un diagrama inicial, me fijo la superficie que necesito para poner mi planta, me fijo de alguna manera lo comparo con la superficie que tengo disponible, qué factores voy a tener en cuenta para la producción, qué limitaciones voy a tener en cuenta y por último un diseño. De alguna manera, a ver, chicos, esto es muy simple, ¿no? Tengo que poner una fábrica de... Vuelvo a la fábrica de churros, digo, ¿qué metro cuadrado necesito para poner la máquina que fabrique churros? ¿La tengo o no la tengo? Sí, la tengo, sigo. ¿Qué factores que tengo que tener en cuenta? Y seguramente voy a tener que tener en cuenta... ¿Con pastelero me compraste? No compré con pastelero. A ver quién... Ahí está, ahí está. Bien Mastelone, bien, bien. Se dio cuenta. ¿Algo que ver con la fábrica de lácteos, Mastelone? ¿No? ¡Qué cagada! Bueno, entonces esto sería un ejemplo de qué tendría que aportar para el diagrama de el layout de una planta, ¿no? A ver si, bueno. Después hace un caso hipotético. Dice, en el relevamiento inicial donde se definen los volúmenes de operaciones de empresa, las cantidades... Bueno, dice, ¿qué cosa tendría que hacer en un caso hipotético? ¿Qué relevamientos tendría que hacer? Y seguramente cuando... esto tiene que ver también cuando yo estoy imaginando una empresa, imaginando un negocio, no sé, el que a ustedes se les ocurra. Y digo, a través de la evaluación de proyectos de inversión, yo me tengo que imaginar cuánto tengo que producir para que el negocio sea rentable. Y lo primero que me tengo que imaginar es cuál va a ser el punto de equilibrio, ¿no? Digo, ¿qué necesito vender yo o cuánto necesito vender en guita y en producción para poder cubrir mis costos? Entonces, esto tiene que ver entonces, a partir de la venta y del punto de equilibrio y la ganancia que necesito, tiene que ver con las cantidades de productos que yo voy a producir. A ver, ¿cuántos churros tengo que vender para que el negocio sea rentable? Y a partir de ahí, ¿cuántos churros tengo que vender para que la rentabilidad sea la que yo quiero? Entonces, ahí empiezo a imaginarme las cantidades de entrada, procesos y cantidades de salida. ¿Qué cantidades de materias primas necesito para poder producir los churros que yo necesito vender? ¿Y qué cantidades voy a producir y cuál va a ser el depósito de productos terminados? Cantidades a estacionar tiene que ver con el depósito de productos terminados, con el almacenamiento. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo me imagino la entrada y la salida de productos, porque es muy fácil hablar del layout si no tenemos muy en claro qué es lo que vamos a producir y en qué periodo lo vamos a producir. Porque una cosa es que produzca un coche hoy y el mes que viene otro, y otra cosa es que produzca 100 coches por día. Con lo cual, de alguna manera tengo que tener en cuenta estas cuestiones a
los fines de poder pensar qué es lo que necesito yo para hacer el layout. Y acá tienen un diagrama de proceso típico, quizás asociado a este caso que estamos poniendo hipotético, donde se inicia por recepción de la materia prima. Después de la recepción continúo, bueno, de materia prima o material de embalaje o insumo no productivo, de alguna manera, la recepción de materiales, por así decirlo. Después tengo el fraccionado de la materia prima, la elaboración de la solución, la impregnación y el secado, tendido y corte, embalaje primario, embalaje secundario, depósito. Esto de embalaje primario tengo que ver, bueno, de alguna manera fabrico medicamentos. Poner poner ¿cómo se llama? El blister en el estuche tiene que ver con el embalaje primario. Y después los distintos estuches en una caja de cartón corrugado tiene que ver con el embalaje secundario. Por último, ¿dónde los deposito? Y por último, ¿cómo hago para despacharlo, para poder venderlo? De alguna manera, esto sería el hipotético caso 1, y esto sería el diagrama de proceso o de producción, donde fíjense que yo defino al diagrama de proceso como aquel diagrama donde expone las distintas etapas del proceso de producción. No me dice cómo hacerlo, pero me dice que hay un área de fraccionado, un área de elaboración, un área de impregnación y secado. Ahora, ¿cómo se fracciona? No lo sé. Eso va a ser parte de otro diagrama, que se llama diagrama de actividades múltiples, o diagrama hombre-máquina. El diagrama de actividades múltiples, o el diagrama hombre-máquina, es aquel que me expone cómo o el método de producción. Pero en este caso, el diagrama de procesos, que es lo primero que estamos viendo, es el que expone las distintas etapas, únicamente, ojo al piojo, únicamente las etapas del proceso de producción. No muestra el método, muestra únicamente las etapas. Pues si yo te digo, el diagrama del proceso muestra el método de montaje de una industria automotriz, no lo muestra. Pero sí muestra que hay un montaje de un coche y que ese montaje puede o no durar tanto tiempo. De alguna manera, digo, el diagrama de proceso muestra las etapas y en el caso de tener tiempo, muestra el tiempo de esa etapa. No muestra cómo se hace esa etapa. Esto quiero que quede claro. Porque aparte es una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de proceso y un diagrama de actividad múltiple? Esto claro. Después se hace mediante el tendido de hilos, que no lo vamos a ver acá porque no tiene sentido verlo, se hacen las interrelaciones de los distintos procesos con las distintas áreas del proceso de producción. O sea, almacén de materias primas tiene que ver con fraccionado, tiene que ver con elaboración de solución. Y elaboración de solución tiene que ver con calidad, porque, bueno, se ve que de alguna manera en cada una de las etapas intervienen procesos de calidad, sobre todo en la industria automotriz, en la industria farmacéutica, digo, ¿no? Entonces, la interrelación de las distintas etapas funcionales, productivas y no productivas, sino de apoyo a la producción, porque el comedor no es un área productiva, los vestuarios no son área productiva, pero de alguna manera es una cosa que tengo que tener porque tengo que tener personal, ¿no? ¿Qué factores voy a tener en cuenta a los fines de poder elaborar un diagrama de proceso, un layout? El orden natural del proceso, bueno, ya dijimos, esto es fundamental. Si no conozco el proceso de producción, no puedo ni siquiera criticar un layout, no sé. Los requisitos regulatorios y requisitos de seguridad, regulatorios en cuanto a la municipalidad y seguridad en cuanto a la ley de seguridad e higiene. Requisitos ambientales que también pone la municipalidad, la provisión de servicios, agua, energía eléctrica y gas, las instalaciones auxiliares, por ejemplo, comedor en planta,
vestuario, son instalaciones auxiliares necesarias, y la ubicación de los depósitos auxiliares. Yo depósitos auxiliares lo puedo llamar a depósitos intermedios. Digo, por un lado tengo el depósito de materias primas, por otro lado tengo el depósito de productos terminados, y por otro lado tengo los depósitos intermedios. Por ejemplo, un motor en la industria automotriz puede ser un producto en proceso y a su vez también puede ser un producto terminado. Es muy simple, porque si el motor va a formar parte de un coche, y seguramente va a ser un producto en proceso. Pero si el motor lo voy a vender como parte de repuesto, y va a ser producto terminado. Con lo cual, tengo que ver la ubicación de productos en los distintos depósitos auxiliares, en la medida de que el producto sea un producto en proceso o un producto terminado. ¿Se entiende, no? No todos los productos en proceso son productos terminados, ni todos los productos terminados son productos en proceso. Tengo que conocer muy bien el tipo de proceso y muy bien cómo voy a vender. Porque yo puedo vender coches y ser rentable vendiendo coches, pero también tengo que vender repuestos para coches. Y creo que hay un periodo legal, que no recuerdo cuál es, del cual tengo que tener los repuestos para poder arreglar los distintos modelos que coches que yo fabrico. Porque yo creo, a ver, el coche pasó de moda, superó otro modelo, pero yo tengo que tener partes de carrocería y partes de motor y partes de top para poder arreglar ese modelo que, si bien existió hasta el año pasado, este año ya no existe más. Porque si no, soy hombre muerto. Me compré un coche que discontinuado, y entonces no podría arreglarlo. Quiero que se quede claro esto, ¿no? ¿Cuál es un depósito de productos terminados? ¿Cuál es el depósito de materia prima? ¿Cuál es el depósito intermedio? El orden natural del proceso es cuando yo analizo desde cuando estoy hablando de producción, input, caja negra y output, estoy refiriéndome en forma administrativa o en cuestiones de terminología de administración, aquello que tiene que ver con la transformación de la materia prima en un producto terminado. De esto se trata. Yo transformo materia prima en productos terminados. Con lo cual, este orden natural del proceso es tener en claro esta transformación. Y esto que dice acá, cuando camino la planta, a medida que avanzo, el proceso avanza. Esto se ve muy claro en las empresas automotrices. Se ve claro en cualquier tipo de empresa, en la medida que uno te tiene que gustar mucho la parte industrial para, de alguna manera, darte cuenta cuando el producto avanza, el proceso avanza. A lo mejor hay industrias donde no se ve muy claro esto, pero igualmente sucede. Bueno, ¿cuáles son los requisitos reglamentarios? Requisitos edilicios, requisitos de ocupación, requisitos de seguridad, requisitos ambientales. Los edilicios y de ocupación tienen que ver con las cuestiones municipales. Los de seguridad tienen que ver con la ley de higiene y seguridad. Y los requisitos ambientales tienen que ver son aquellos que pone la municipalidad. Requisitos de seguridad no puede haber incompatibilidad de productos almacenados, no puede haber procesos incompatibles, construcción de protección y análisis de riesgos. Bueno, esto obvio, digo, si yo produzco si yo produzco cianuro, tengo que tener personas que de alguna manera estén capacitadas para manejar ese tipo de producción, y tengo que tener de alguna manera compatibilidad con los distintos procesos que manejan la fabricación de cianuro. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, aparte las personas tienen que tener aisladas, yo debo cuidar a todos los operarios que están fabricando mi proceso de fabricación de cianuro, porque hay, de alguna manera, hay procesos que son limpios y hay procesos que no son tan limpios, de alguna manera. Inclusive procesos que son
jorobados en cuanto a la producción se refiere, y que son necesarios a su vez. Digo, todo esto forma parte del layout. Los requisitos ambientales son los legales, ambientales, y proveen respuesta ante las emergencias, bueno, todo. Provisión de servicios, luz y gas y agua, no tengo mucho más que ampliar. Digo que si yo estoy en la planta, necesariamente tengo que tener estas 3 cuestiones. Instalaciones auxiliares tienen que ver con el tratamiento de aire comprimido, tratamiento de efluentes, red de comunicaciones, equipamiento de frío. El aire comprimido, tratamiento de efluentes, lo trata la Ley de Higiene y Seguridad y accesorias. Red de comunicaciones seguramente lo necesito para poder producir y vender. Y el equipamiento de frío en cuanto a si es una industria frigorífica o no. Y yo diría equipamiento de frío y equipamiento de calor, porque la fabricación de chapa galvanizada, el depósito de productos terminados, tiene que estar calefaccionado para poder evitar la formación de óxido blanco en la chapa galvanizada. Y a su vez, la Cargill para la venta de pollos, o Mastelone para la venta de lácteos, de alguna manera van a necesitar equipamiento de frío y sobre todo no romper las cadenas de frío. La ubicación de depósitos auxiliares, materia prima, insumos, productos intermedios y productos terminados. Esto lo tengo que tener planificado toda vez que yo diseño la planta y diseño los distintos procesos de producción. ¿Y cuáles son las restricciones del layout? Y bueno, las restricciones del layout son la superficie, de alguna manera que no me alcance la superficie que tengo asignada para poder producir, o que me sobre. Está mal lo que me falte como que me sobre. Bueno, de alguna manera si me sobra no hay problema, pero si me falta ahí sí tengo problema. Financieras, que no tenga guita para hacerlo. Políticas, en cuanto a que la producción pueda ser política o no políticamente aceptable. Si el edificio existe, lo tengo que comprar. ¿Qué opinan los accionistas en la medida de que los accionistas opinen? Seguramente cuando yo estoy pensando en poder producir y haya una serie de accionistas, va a ser muy importante la opinión de ellos en cuanto a la especialidad que tengan. En el caso de que la empresa exista, cuáles son la ubicación previa de las máquinas y si hay algún tipo de restricción legal en cuanto a la producción se refiere. Claramente en cuanto a las restricciones legales en cuanto a la producción se refiere, tiene mucho que ver con el tratamiento de efluentes, que fue lo que originó que el Río de la Plata estuviera contaminado y los distintos ríos de Buenos Aires estén contaminados. No tener de alguna manera, una provisión legal para que las industrias no tiren a los ríos lo que puede ser nocivo para la salud sin un previo tratamiento, hace que tengamos ríos totalmente contaminados y gobiernos sin guita para salvar la contaminación. Yo creo que el riachuelo, desde que yo conozco, tengo uso de razón, están tratando de limpiarlo. Si no, el riachuelo está totalmente contaminado porque el río Matanza está totalmente contaminado. Es simple. Después tengo los distintos tipos de métodos de layout. En este caso, acá tengo un método donde tengo distintos tipos de áreas y en función, yo la parte les he dado un machete, el libro de Monks, no un machete, donde les dice cómo desarrollar, les da la clasificación de los distintos tipos de layout y le da un ejercicio muy simple, muy APB, para que ustedes se den cuenta del funcionamiento. Entonces quiero que lo lean, porque tiene mucho que ver con todo tipo de producción. Y en este caso le da una serie de interrelaciones donde ustedes, en función de proximidad de la interrelación, se fijan si es muy necesario, si es importante, si es ordinario, si es muy
si es muy frecuente, si es común, y en función de eso determinan un layout. Es importante el cálculo de superficie para los espacios cúbicos y se deben utilizar normas que tenga la municipalidad para este cálculo. Acá te está dando unas normas que tienen que ver con... esto tiene que ver con la ley de higiene y seguridad, porque estas normas te las da la ley de higiene y seguridad, que si bien no van a ser ingenieros, y si bien tampoco tienen la materia higiene y seguridad, sepan que existen una determinada longitud para los pasillos, las máquinas tienen que estar a más de 45 centímetros para la limpieza, más de 60 centímetros, y bla, 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 bla. Sepa que existe esto, porque aparte creo que hay un trabajo práctico que se lo pide. Inclusive para el movimiento de personas y movimiento de Zampimóvil y todo esto. De alguna manera, todo está reglamentado en la ley de higiene y seguridad, y acá el profesor titular les ha dado una serie de normativa sintética de esa ley de higiene y seguridad. Sepa que existe por si tiene algún trabajo práctico, pero de alguna manera a mí me importa como colegas, futuros colegas que van a hacer, que ustedes sepan determinar la razonabilidad de un layout y no la medida de los pasillos. Creo que como licenciados de administración ustedes eso sí tiene que ver con ingeniería industrial y no con un licenciado de administración. ¿Cuáles otras normativas, otras referencias, otras formas para hacer un layout? Diagrama de interrelación, diagrama de relación de actividades, diagrama de relación de espacio, bla, 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 diagrama de hilos. A ver, en el libro de Monks tienen 3 o 4 actividades que son muy sencillas de calcular, que son las que más se utilizan. El diagrama de hilos hoy, sí, se usa mucho el diagrama de interrelación, sobre todo para la parte de administración, para hacer el layout de administración, pero el diagrama de hilos no se usa mucho. Pero sepa que existe. ¿Hasta acá algún inconveniente, queridos alumnos? Profe, me interesa saber el tema del coeficiente para multiplicar superficies de la filmina anterior. Era el que dice utilización de las normas de Pascal. A ver. Era una de las últimas esta que dio, la anteúltima. Antes de esa de otras herramientas, esa. ¿Esta? Sí. Cuando dice que hay que multiplicar la superficie, por ejemplo, yo lo estoy pensando ya, pensándolo en el trabajo práctico que tenemos que hacer ahora, porque estuvimos chusmeando un poquito. Nosotros tenemos maquinaria o no sé, creo que había tanques y cosas que ocupaban bastante espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos 6 tanques que ocupan cada uno una superficie de 16 metros cuadrados, eran de 4x4. Nosotros sacamos el espacio de esos 6 tanques, que son 16 por 6, 84, 84. Bueno, por ejemplo, no sé, tenemos los 84 metros cuadrados. A esa Sí. superficie total le aplicamos el coeficiente de multiplicarlo por 1.8. O sea, como que duplicaríamos la superficie íntegra por 1.8. No, porque vos fíjate que acá te dice el coeficiente que multiplica la superficie obtenida para considerar pasillos, vías de acceso y servicios. De alguna manera, en el trabajo práctico, ¿vos necesitas pasillos? ¿Necesitas vías de acceso? En todo caso, esto va a ser, el coeficiente va a estar entre 1,3 y 1,8. No es que tenga que ser taxativamente 1,8 o mayor de 1,8. Puede estar entre 1,3 y 1,8.
Perdón que interrumpa. 1,3 es movimiento para personas y 1,8 para movimientos de Zampimóvil o carretillas. Todo depende de cómo vas a movilizar vos tu material. Pero creo que en el trabajo práctico no está planteado en cuanto a movilización de materiales se refiere. No, la realidad ahí del trabajo ¿Con qué espacio para poder caminar? La realidad del trabajo Claro. práctico es que vos necesitas en el plano del layout, ahora nos vamos a meter igual, pero vas a tener que determinar pasillos, porque claramente, como bien dijo, no sé quién habló recién, pero necesitas caminar y el material y el proceso necesita avanzar. Este coeficiente básicamente es para el diagrama de esos pasillos. Si, por ejemplo, es un pasillo donde van a solamente transitar personas, bueno, se utilizará el coeficiente 1,3. Y si ese pasillo va a estar transitado por personas y aparte máquinas, o alguna que otra, acá poner el ejemplo de movimiento de carretillas, algún tipo de maquinaria, digamos, de movimiento, bueno, tendrá que ser utilizado el coeficiente de 1,8. Es simplemente, como Raúl decía, a cuestiones normativas del diagrama del layout, o sea, del armado del plano. Porque como todos sabemos, no somos arquitectos, pero tampoco ingenieros, pero un plano tiene medidas, tiene espacios, tiene pasillos, tiene puertas de entrada y salida, o sea, es lo más trasladado a la realidad, por eso es un plano de la realidad, ¿no? Entonces, en la realidad tenemos pasillos donde transita gente, más angostos, otros más anchos donde se trasladan máquinas. El cálculo de esa superficie, de esos pasillos, es por eso la utilización de los coeficientes. Simplemente a esos efectos, nada más. Pero van a aplicar en la medida de que, como ahí decía Mauro Córdoba, dependiendo de lo que tengan, ¿no? Si tienen tanques que son tanques fijos, la realidad es que no necesitas trasladar esos tanques, no son tanques fijos. Ahora, si necesitas máquinas, trasladar máquinas para ir de un proceso a otro, y esas máquinas son trasladadas por gente, bueno, ahí necesitas un espacio mayor, teniendo en cuenta la normativa, indica un coeficiente 1,8. Simplemente por eso. Igual ahora lo vamos a ver bien en el trabajo práctico. Muchas gracias. De nada. No entendiste un carajo, pero no importa. No, sí, porque yo me parecía como que era demasiado grande el coeficiente si yo, por ejemplo, ponía los 6 Yo tanques creo que contra tiene una que pared. ver, yo creo que tiene coeficientes, no es tal coeficiente, sino es 1,3 metros y 1,8 metros. Ah, ok. Bueno, gracias. 1,3 metros para Es un que pase un ser incremental. humano y 1,8 metros para que pase un Zampimóvil. Es un incremental, es como que vos tengas una oficina, tenés una Lo que mesa, pasa es que la computadora. acá no aclara si es pero porcentaje o qué es. usemos el sentido común. Vos tenés que calcular la superficie de tu lugar de trabajo, ¿no? De tu escritorio, salgamos de la planta, nos vamos a una oficina. Tenés el monitor, la mesa de trabajo, la silla y hay una persona laburando. Bueno, la superficie de trabajo vendría a ser mínima, es la superficie que abarca el escritorio, la computadora y la silla. Ahora bien, hay una persona laburando que se mueve y necesita un espacio. Por ende, vos necesitas más metros en realidad. Y ese más metros es la utilización de este coeficiente, ¿no? O sea, tener en cuenta cierta cantidad de más de metros Sí, para el el movimiento de la persona, en el caso de que haya una persona. En el caso de que haya una máquina laburando sola, y es menos metros, porque no hay una persona constantemente trabajando ahí. O sí, dependiendo del proceso. Pero en este caso es referencia a eso nada más. Buenísimo, muchas gracias a vos. Fíjense que después tienen un pequeño ejercicio, que no lo tienen integrado como lo tengo integrado yo. Ese lo voy a subir ahora. ¿Lo vas a subir ahora? Sí. Este ejercicio, bueno, fíjense que es una pequeña... No, ya está subido en la plataforma. Lo que pasa es que no está integrado Claro, las filminas tuyas están hasta las 25. Pero aparte hay un ejercicio.
Sí, sí, Aparte igual creo, se lo subo esto, si lo quieren ahora, igual lo iba a explicar ahora en la práctica, lo iba a citar también, por eso lo no. vas a explicar vos, si lo vas a explicar vos, te lo dejo para vos. Sí, sí, Eh, como quiera. Sí, sí, yo lo iba a poner acá en la práctica para introducir al layout que tienen que hacer. No, bueno, de alguna manera yo les coloco acá un pequeño ejercicio que después van a ver con Cristian, para que se den idea de cómo sería un layout, que no siempre hay cosas muy grandes para modificar, sino a veces con pequeñas modificaciones se logran avances en la velocidad del proceso y que estos avances en la velocidad del proceso implican mejor productividad. Piénsenlo ustedes de la manera de qué quiero lograr. Cuando estoy haciendo un cambio en layout o el cambio en una máquina, siempre piensen en qué quiero lograr, qué me mejora. Entonces, si lo que quiero lograr es lo que me mejora, es evidente y no tengo que gastar mucha guita, porque obviamente, si para lograr mejorar un proceso tengo que construir una planta nueva, bueno, estoy en problemas, ¿no? Pero si con pequeñas modificaciones logro mejorar la productividad, maravilloso. Y acá estaba bueno, el pequeño ejercicio que se lo dejo entonces a Cristian que lo dé. En cuanto al layout, no hay mucho más para agregar. Inclusive hay cosas acá que no. En su vida profesional, lo bueno que vean, que sepan si hay un layout que es razonablemente bueno. Como licenciado de administración, nadie va a hacer un layout. Aunque lo podrían llegar a hacer, pero para eso están los ingenieros. Dejen el laburo para los ingenieros porque para eso están. Que acá, bueno, seguramente le ponen algunos datos para que ustedes sepan algo del layout, pero esto que está acá, la utilización de las normas de espacio, lo encontrás en la Ley de Higiene y Seguridad. Que además, la Ley de Higiene y Seguridad te lo va a exigir como obligatorio. ¿Alguna pregunta, chicos? Te quedan 7 Si no, minutos, aprovechalos. ¿Eh? Te quedan 7 minutos, aprovechalos vos y Claro, vamos a la práctica la otra clase. si tienen alguna pregunta que yo les pueda ampliar, de alguna manera sepan que esto forma parte de sentido común, porque por otra parte, todos los procesos, generalmente en términos generales, son circulares, todos los layouts son circulares, pero pueden no ser circulares. O sea, todos los layouts de las producciones continuas o en procesos tienden a ser circulares. Materia prima, proceso 1, proceso 2, proceso 3 y por último depósito de producto terminado. La producción de productos especiales, por ejemplo, los transformadores de Siemens, bueno, no sé si Siemens sigue produciendo transformadores, o productos de sideral de desagües, a lo mejor la producción es lineal. ¿Por qué? Porque son máquinas enormes, muy grandes, donde no se bancan procesos circulares. Por eso, no todo tiene que ver con un proceso circular, ni no todo tiene que ver con un proceso lineal. Cuando son fabricaciones en proceso y de alguna manera maquinarias relativamente chicas, por ejemplo, industria farmacéutica, se da el caso de procesos circulares. En la industria automotriz se da el caso de procesos circulares. En la industria de productos especiales son productos lineales. Pero si yo tengo que producir algo que es continuo o en procesos y no tengo el espacio suficiente y a lo mejor tengo el espacio para hacerlo en L y lo hago en L, porque en definitiva forma parte del ahorro de la inversión que voy a tener que hacer. No voy a comprar un predio en forma circular porque el layout tenga que ser en forma circular. Si el predio ya lo tengo para poder empezar a producir, pero ninguna duda voy a usar mi sentido común, voy a usar lo que tengo. ¿Se entiende, no? Te hago una Todo consulta. Cuando hablas de circular, ¿te referís ¿Eh? cuando hablas de circular, ¿te referís a que todo el sistema de producción, las máquinas están ubicadas de manera circular?
Sí, vos fijate que en un laboratorio de especialidades medicinales vos tenés el mezclado de productos, de alguna manera la fábrica de tabletas, la enlistadora y la línea de empaque y después el depósito de productos terminados. En las fábricas terminales automotrices tenés cortado de chapa, tenés armado de carrocerías, tenés catafórresis y pintura, tenés motores, pizzería y montaje. En el caso Pero de, no se generalmente son utiliza mucho el tiempo ahí circulares, el espacio. perdón, son circulares chicas o circulares grandes. Una industria automotriz, el proceso circular es muy grande, ¿no? Sí. Sí, ¿No se desperdicia mucho espacio de manera circular? no, porque tenés todo el espacio integrado. Vos fijate cuando veas en el caso de Christian, en no estar circularizado hace que la producción se entorpezca. Porque vos no te olvides de que vos tenés idas y vueltas en distintos tipos de procesos. Cuando es circular, favoreces que sea continuo el flujo y que de alguna manera no se entorpezcan las distintas relaciones de los distintos procesos. Cuando lo tenés en forma lineal, si tenés que ir de abajo para arriba, de alguna manera tenés distintos tipos de procesos que se chocan unos con otros y ese choque hace que vos pierdas tiempo. Ya lo vas a ver en el ejercicio que van a ver con Cristian. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Nico tiene frío. Chicas, chicos, chicos y chicas, pregunten. Nos quedan 3 minutos. Tampoco es necesario que se estudie la ley de higiene y seguridad. La ley de higiene y seguridad la di yo en la Universidad de La Matanza, pero para los chicos que estudian ingeniería industrial. Ustedes sepan que existe y sepan algunos conceptos. No necesitan ir a los mecanismos regulatorios de la ley de higiene y seguridad, ¿no? Digo, para eso están los ingenieros. La idea del layout, acá un poco, es primero saber qué beneficios me otorga un layout bien hecho, o sea, correcto, y qué desventajas me otorga un layout mal hecho. Eso es lo que básicamente ustedes como futuros licenciados van a tener que saber, ¿no? Porque en ambos casos, lo que hay en juego es nada más y nada menos que costos y productividad. Y como objetivo definitivo, creo, todos los empresarios se plantean tener una mayor productividad y menores costos. Por ende, mucho va a influir el diagrama, la ubicación de máquinas, equipos, recursos humanos que pueda tener en mi empresa, en mi planta, porque es lo primero que a mí me va a definir si voy a perder tiempo, por ende voy a tener más costos, por ende voy a tener menos productividad o no. Entonces es interesante e importante primero diagramar una buena distribución para después empezar a laburar, ¿no? En definitiva, para empezar a, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase que viene cuando diseñemos un producto? Ahora estamos armando la planta, digamos, reordenando y distribuyendo máquinas, equipos y recursos humanos. Por lo tanto, el objetivo de mayor rentabilidad, de menores costos y de mayor productividad, ya comenzó en el análisis de negocio, ¿no? Y sigue en cada etapa que estamos viendo. En este caso... Yo quisiera, Cristian, discúlpame, yo quisiera antes que se corte, queda un minuto, recalcar la importancia, léanse los 3 procesitos con los 3 ejemplos del libro de Monks, que son muy simples y le dan una idea de cómo hacerlo. El resto, pero léanlo porque es importante. Sí, es importante para la práctica y para conocer más que nada los fundamentos teóricos en los que se basa el armado de un layout. Precisamente por eso se ha subido ese apunte. Para ustedes y para la materia misma, ¿no? También para rendir los exámenes, etc. Pero también este tema lo van a ver o lo viven ustedes en sus trabajos por ahí. La mala ubicación de los puestos de trabajo, la desconexión que hay entre puesto y puesto. Bueno, eso básicamente es un problema de layout. Es un problema de